el trauma cerrado, que es la gran mayoría de los traumas de abdomen, ocurre cuando en realidad pues, no hay una disrupción entre la piel, entre el peritoneo y lo que está dentro y lo que está afuera, ¿cierto? O sea, no hay comunicación. Entonces, por ejemplo, puede ser un trauma por desaceleración, como una caída de un cuarto piso, un tercer piso, o como un accidente de tránsito y se golpea pues contra el parabrisas, entonces sería desaceleración. Lesiones por aplastamiento, que te caiga algo encima y no te rompa la piel, pero no te rompa el peritoneo, sigue siendo un trauma cerrado, o por compresión externa. Y trauma penetrante, pues los más comunes, pues los más comunes son cerrados, pero entre los más comunes de los penetrantes, pues están los punzantes, las heridas por arma cortopunzante o arma blanca, y las heridas por arma de fuego, que en nuestro medio, pues son bastante comunes. Entonces, digamos que si ustedes pueden ver el trauma de abdomen en su definición, no define la severidad con la que debería ser el trauma. Entonces, digamos que si a usted le dan un balonazo en la barriga, pues eso podría ser un trauma de abdomen, ¿cierto? Si a usted le dan un puño en la barriga, eso sería un trauma de abdomen. Cualquier otra cosa puede ser. Entonces, no hay una definición concreta y eso quiere decir que no a todos los pacientes que tengan trauma de abdomen hay que hacerle imágenes, no a todos los pacientes hay que hacerle ecografías, no a todos los pacientes hay que hacerle tomografía, no a todos los pacientes hay que hospitalizarlos, ¿cierto? No a todos los pacientes hay que operarlos. Entonces, precisamente por eso, hay un conjunto de indicaciones y de algoritmos que tenemos disponibles para definir qué pacientes se tratan o qué pacientes se llevan al tomógrafo o a qué pacientes se le haga ecografía, ¿cierto? Eso va a estar definido básicamente por la estabilidad hemodinámica del paciente y por los segmentos corporales comprometidos o por la sospecha clínica de que tenga algún trauma interno, sea porque el trauma fue de alta energía, ¿cierto? Por ejemplo, si vos tenés un paciente que llegó a urgencias porque se cayó de un caballo, pero al caerse el caballo, pues uno pensaría, pues cayó el caballo, no es tan horrible el trauma, pero está sangrando por la boca, pues le está vomitando sangre, y está sangrando por el recto, y está orinando sangre, pues a pesar de que el trauma sea de baja energía, usted dice, pues tiene alta sospecha de que tenga una lesión interna, hay que hacer algún estudio, ¿cierto? O por ejemplo, un paciente se cae de un cuarto piso y llega estable hemodinámicamente, llega con leve dolor abdominal, pero usted dice, se cayó de un cuarto piso. O sea, así yo lo vea muy bien, esta cinemática del trauma me obliga a que tengo que descartar lesiones internas. Entonces, uno haría también alguna imagen. Entonces, mire que la decisión de imágenes y la decisión de tratar no es, digamos, no tiene una definición perfecta. Uno no puede decir que a todos los pacientes inestables hemodinámicamente se llevan para el quirófano. Uno no puede decir que a todos los pacientes estables se observan, se hospitaliza, sino que todo depende del contexto y de la clínica del paciente, así como del examen físico. Pero aquí hay algunos axiomas que ustedes más o menos tienen que tener en cuenta. Primero, en algunos escenarios, la obtención de las imágenes no deben demorar la intervención. Hay que tener en cuenta que algunos pacientes están tan graves que si usted se pone a ordenar una tomografía, esperar que se la hagan, el paciente puede fallecer. Entonces, en algunos escenarios, sobre todo en pacientes inestables hemodinámicamente, van a requerir una intervención quirúrgica solo con la historia clínica y solo con el examen físico, ¿cierto? Primera cosa. Segunda cosa, la tomografía es útil en pacientes estables con alta sospecha de trauma de víscera sólida, hueca o vascular. Entonces, el paciente está estable, pero usted tiene alta sospecha, sea por el examen físico o por la cinemática del trauma, de que tenga una lesión interna, pues el paciente debería ir a tomografía. Aquí viene lo que te he explicado ahorita. Si le pegaron un balonazo, el paciente tiene dolor a la palpación leve, pero no tiene irritación peritoneal, no tiene sangrado por ningún orificio, pues probablemente usted, el paciente, no le mande una tomografía, ¿cierto? Le mande algún analgésico y lo observa, por ejemplo, ¿cierto? Si el dolor es lo suficientemente meritorio para la observación. En los pacientes inestables, usualmente casi todos son quirúrgicos de entrada, pero en algunos escenarios puede ser útil la imagen previa. Y lo que quiero con esta frase, para que a ustedes les quede claro, es que la decisión de hacer una tomografía en un paciente inestable no debería ser del médico general. Ustedes como médico general, y como se van a dar cuenta, como les van a preguntar en todos los exámenes, un paciente con un trauma abdominal
y que está inestable es un paciente quirúrgico, o sea, que va para la sala de cirugía. Esa es su decisión como médico general. Pues la conducta sería llamar al cirujano. El cirujano puede evaluar la situación, él tiene más experiencia y podría tomar la decisión de decir, no, ese paciente, hagamos una tomografía rápido para mirar yo a qué me voy a enfrentar en el quirófano, ¿cierto? Pero el mensaje para ustedes es un paciente inestable hemodinámicamente con trauma abdominal, es un paciente quirúrgico. Pero les dejo esa frase ahí para que lo tengan en cuenta, por si en algún momento de su vida como profesionales que vean que un cirujano en un paciente inestable mandan tomografía, no piensan que es algo mal hecho, ¿cierto? Es algo que se utiliza en el escenario clínico apropiado. El FAST, que es la ecografía FAST que ahorita vamos a ver, es útil para el paciente politraumatizado cuando la clínica y el examen físico son confusos y quiero confirmar un compromiso abdominal. Un ejemplo, un paciente que se cayó en un quinto piso, tiene trauma craneano, tiene trauma torácico y tiene trauma abdominal y está inestable hemodinámicamente. Yo no voy a meterlo al quirófano pensando que tiene una lesión del hígado porque se dio en muchas partes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo le haría una ecofaz para mirar si tiene estigmas de lesión intraabdominal y en ese caso llamarle al cirujano. Ya vamos a ver ese contexto más adelante. En algunos escenarios, en algunas partes, se utilizan el FAST en pacientes estables como tamizaje para ver si hay lesiones internas o no, pero digamos que nuestro medio no es tan utilizado. Entonces, este es uno de los algoritmos, como van a ver en sus clases de cirugía, hay muchos, dependiendo de la sociedad, la europea, la americana, la Universidad de Antioquia tiene un libro, manual de trauma muy bueno, y también tiene algunas modificaciones respecto a esos algoritmos. Entonces, esto depende de la escuela, pero aquí más o menos les voy a explicar cómo yo conozco las cosas y cómo es más o menos actualizado. Un paciente con trauma, pero que tenga TEC, que esté borracho, uso de drogas ilícitas o lesiones ortopédicas, ese paciente, pues, el examen físico abdominal no es muy confiable y deberíamos hacer una ecografía FAST. La ecografía FAST lo que hace es mirar unos puntos específicos del abdomen para mirar si hay líquido. Si hay líquido, pues uno asume que ese líquido es sangre y hay alta probabilidad de una lesión de víscera sólida o una lesión de víscera hueca, y en ese caso el paciente, pues si es positiva y está inestable, se va para cirugía, o si está estable, para una tomografía. Si la fase es negativa, pero el examen físico sigue siendo positivo, pues igual va para una tomografía, o si, digamos, la fase es negativa, el examen físico no es muy confiable, pues digamos que por el momento no habría necesidad de hacer otros exámenes. Entonces, miren que la ECOFAST es un examen muy útil como tamizaje para saber qué pacientes tienen alta probabilidad de lesión interna, aunque probablemente no nos dé el diagnóstico. Entonces, mire que casi siempre con un FAST positivo, el paciente o va para cirugía o para tomografía. Con el trauma penetrante, el que acabamos de ver era para trauma cerrado. Con trauma penetrante, o sea, el que atraviesa el peritoneo parietal, si es con arma de fuego, el paciente va para la porotomía. Si a usted le pegan un balazo en el abdomen, es casi seguro que va a tener lesión de alguna víscera hueca, alguna víscera sólida, ¿cierto? En algunas ocasiones van a ver que los cirujanos antes de la cirugía prefieren hacerle tomografía porque quieren saber a qué se van a enfrentar en la cirugía, ¿cierto? Si la tomografía ve que hay lesión del riñón, de la vértebra, entonces ellos saben cuál es el abordaje quirúrgico. Pero para ustedes como médicos generales deben saber que una lesión abdominal con arma de fuego es indicación de cirugía. Entonces, por arma blanca, pues ustedes como médicos tienen un papel muy importante, y es que ustedes tienen que definir si el paciente, o sea, si esa lesión fue penetrante o no penetrante. Eso ustedes me imagino que ya lo vieron en cirugía o lo van a ver cuando pasen por cirugía. Por lo menos en la Universidad de Antioquia y en la escuela que me enseñaron a mí, nos enseñaban a palpar y a meter el dedo por la herida para saber si el peritoneo estaba roto o no. Pero eso pues no me corresponde pues enseñárselos a mí. Y si la herida, y si el trauma era penetrante, pues el paciente, dependiendo del examen físico, puede ir para cirugía o para imágenes, y eso ya luego ustedes lo van a profundizar con mayor precisión. Entonces vamos a hablar primero del ECOFAS. El ECOFAS es una técnica que es útil para identificar el líquido libre dentro del abdomen y dentro de la pelvis, evaluando unos puntos específicos del abdomen, esos puntos donde usualmente el líquido reposa. Y un paciente joven que tuvo un trauma no tendría por qué tener líquido dentro del abdomen. El líquido
uno asume que ese líquido es sangre, y en ese caso sospecha que tenga lesión de víscera hueca o de víscera sólida. ¿Quién tiene el micrófono prendido? Nadie. Bueno, sigamos. Entonces uno mira el espacio esplenorrenal, es decir, el espacio entre el riñón y el vaso, el espacio hepatorrenal, el espacio entre el hígado y el riñón, la pelvis y la región subcostal para mirar si hay líquido en el pericardio. Recuerden, ya pues, usted lo conocen por ecografía, que el líquido se ve anecoico, entonces todo esto es líquido, está separando el diafragma del hígado, ¿cierto? Aquí vamos a ver un video, entonces voy a ir contando. There are 4 standard views in the FAST exam. Bueno, entonces, en un paciente politraumatizado hay varios puntos específicos donde uno evalúa al paciente con la ecografía. En la región subsifoidea, como señaló él, en el flanco derecho y en el flanco izquierdo para mirar los dos espacios perirrenales, el hepatorrenal y el esplenorrenal. Y en la pelvis, por encima de la síntesis púbica para mirar en el fondo de saco. Lo primero que hace con la ecografía es posicionarla por debajo de la apófisis sifoides y va a ver el corazón. En condiciones normales el corazón está acá, esta es la cava. Voy a devolver un poquitico. Este es el corazón latiendo, pues obviamente se ve internamente anecoico porque tiene sangre entre las cavidades cardíacas. Ese es el hígado, el lóbulo hepático izquierdo y aquí está la cava. Ese paciente, como pueden ver, el corazón late por acá y aquí entre el corazón y el pericardio hay líquido. Entonces miren que aquí hay líquido libre y sería un derrame pericárdico. Entonces el paciente probablemente requiere que lo vea el cirujano para que le evalúe el corazón. Probablemente toca hacer una toracotomía. Luego vamos para el lado derecho, en el espacio hepatorrenal, y normalmente entre el hígado, que es este, y el riñón, que es este, no tiene por qué haber líquido. Hay una línea de grasa que se ve hiperecóica, como la vemos acá. Ay, pucha, perdón. Una línea de grasa que se ve hiperecóica. Visualize the diaphragm, liver, and kidney. Y en condiciones patológicas, aquí está normal, ¿cierto? No se vería nada. En condiciones patológicas vemos cómo hay una cantidad de líquido, se ve anecoico entre el hígado y el riñón. Esa cantidad de líquido nos habla de que hay sangre dentro del abdomen y una alta probabilidad de lesión abdominal. Luego nos vamos para el lado izquierdo, entre el vaso y el riñón, y en condiciones normales el vaso, que es este, está pegado al riñón. En este caso vemos cómo hay líquido alrededor del vaso, se ve anecoico por presencia de líquido. Luego nos vamos por la región suprapúbica. En la región suprapúbica, pues vamos a ver la vejiga llena de líquidos, el paciente tiene la vejiga llena, pero alrededor de la vejiga no tiene por qué haber líquido. En este caso, como vemos como debajo de la vejiga, que es esta, hay líquido libre en la pelvis, y eso nos habla de que hay sangre dentro de la pelvis. Entonces, si hay sangre, o sea, hay líquido en alguno de los 4 puntos, uno habla de que es un ECOFAS positivo, y en ese caso el paciente requiere valoración por cirugía. La tomografía es el estudio ideal porque es un estudio rápido y porque permite una adecuada caracterización de las lesiones clínicamente importantes. El mensaje para ustedes es que la tomografía tiene que hacerse contrastada. La tomografía simple en el contexto de trauma no sirve, ¿cierto? Porque una de las funciones de lo que uno va a ver en la tomografía es ver si tiene sangrado en algún lado. Y la única forma de ver la sangre es con contraste dentro de la sangre. Entonces, si uno ve un manchón de contraste en algún lado donde no debería de estar, uno piensa que la sangre se está regando y así uno haría el diagnóstico de un sangrado interno, ¿cierto? Entonces, el mensaje es, la tomografía siempre debe ser contrastada en el contexto de trauma. Hay muchos hallazgos, depende del órgano y vamos a ir órgano por órgano. Obviamente, algunos van a ver que va a pasar rápido, que no les voy a explicar todas las tablas ni todas las clasificaciones porque no es lo importante para ustedes. Solo quiero que sepan más o menos identificar qué es un hematoma, qué es un sangrado o qué es una laceración y que tengan en cuenta algunas características que hacen que un paciente sea quirúrgico o que no sea quirúrgico. Porque digamos que un paciente puede tener un hematoma hepático y no necesariamente tiene que ser un paciente quirúrgico. Entonces puede haber hemoperitoneo, que es sangrado dentro del peritoneo.
Puede haber laceración de algún órgano, como vemos acá el hígado está lacerado, ¿cierto? Una cortada. Pueden haber hematomas, ¿cierto? Que asemejamos el hematoma como la contusión pulmonar. Pueden haber contusiones y puede haber neumoperitoneo, o sea, aire dentro de la cavidad peritoneal y que nos habla lesión de una víscera hueca. Entonces, miren, este paciente, aquí tenemos el hígado, el riñón, y vemos que entre el hígado y la pared abdominal hay una cantidad de líquido por presencia de hemoperitoneo. ¿Listo? En este caso, el paciente no tenía vaso, pues el vaso estaba fracturado en 1000 pedazos, que aquí debe ser el vaso y vemos puras porciones del vaso chiquiticas. Entonces tenía una fractura esplénica con hemoperitoneo. Muy bien. Aquí vemos otro ejemplo. Este es el hígado, este es el vaso. ¿Ustedes cómo se sienten con la anatomía radiológica del abdomen? ¿Quieren que hagamos un repaso o sigo? Porque de pronto, si no saben localizar bien las estructuras dentro del abdomen, se van a confundir un poquito. ¿Quieren que ahora hagamos una tomografía y revisemos un poquito la anatomía o seguimos? Sí, profe, aprovechemos y la revisamos. Listo, pero después yo abro una tomografía. Listo, aquí tenemos una tomografía contrastada de abdomen. Sabemos que es una tomografía contrastada porque si vamos a buscar la aorta, que es la que está aquí delante de las vértebras, está más blanca que el resto de las estructuras, o sea, tiene contraste, y también en la cava. Está en ventana para tejidos blandos porque recuerden que vemos muy bien la grasa, la diferenciamos muy bien de los músculos, la grasa se ve muy negra, ¿cierto? Es una ventana para tejidos blandos. Aquí les voy a mostrar una ventana para hueso y una ventana para pulmón, ¿cierto? Pero en el abdomen trabajamos siempre con la ventana de tejidos blandos. Entonces recuerden que cuando vemos una tomografía es como si el paciente estuviera acostado y lo estuviéramos viendo desde los pies. Entonces ya sabemos que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces al lado derecho, el órgano más grande dentro del abdomen, que va a ser obviamente el hígado. Entonces todo esto es el hígado, ¿cierto? Al lado del hígado va a estar una estructura que es como una salchicha que contiene líquido o bilis, que es la vesícula biliar. Aquí está la vesícula. Voy a formatearlo en tres planos para que lo vamos viendo en los tres planos. Aquí tenemos el hígado, ¿cierto? Entonces mira aquí el hígado en el axial, el hígado en el coronal, el hígado en el sagital, ¿cierto? Muy bien. Entonces comenzamos con órganos sólidos, el hígado. Luego al lado izquierdo, el otro órgano sólido que tenemos es el vaso. Pues aquí tenemos el vaso, en el coronal, en el sagital y en el axial lo tenemos acá, el vaso. Listo. Otro órgano sólido grande que está en el retroperitoneo es el páncreas. El páncreas está usualmente detrás del estómago, es este de acá. Este es el páncreas, 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 páncreas. ¿Cuál es la clave en tomografía para identificar el páncreas? La clave en la tomografía para identificar el páncreas es buscar la vena esplénica. ¿Cuál es la vena esplénica? La vena que sale del vaso, ¿cierto? Entonces, volvamos al vaso y miramos una vena que sale del vaso, parece ser esta, y de esta vena, esta vena, esta vena, la que se une finalmente a la porta que va al hígado. Entonces, para ustedes, como para que se lo aprendan para la vida, la estructura vascular que va desde el hígado hasta el vaso, que es la vena esplénica y la porta, o sea, miren esta, voy a poner un poquito de MIP para que ustedes lo vean. Esta estructura vascular, esta, que va desde el vaso hasta el hígado, es la vena porta y la esplénica. Y
todo lo que esté por delante de la vena esplénica corresponde al páncreas. Entonces, si ya sabemos que esta es la vena esplénica, todo lo que esté por delante de la vena esplénica es el páncreas. O sea que este de acá es el páncreas. Vamos a verlo en el axial, en el coronal y en el sagital. Luego buscamos los riñones, un órgano par que está en el retroperitoneo. Entonces aquí tenemos el riñón del lado derecho, perdón, sí, del lado derecho, y el riñón del lado izquierdo. Listo. Muy bien. Esos son los órganos sólidos. Luego, usualmente lo que hacemos es bajar, mirar la vejiga, en la pelvis. Entonces la vejiga es una estructura que cuando está llena, pues se va a ver así, redondeada. En este caso aquí se ve como trapezoidal, pero si ustedes ven en el coronal se ve redondeada, está dentro de la pelvis, por encima del pubis, y si está llena de líquido, pues el líquido es hipodenso, y esa es una vejiga llena. Detrás de la pelvis, ¿qué hay? En mujeres normalmente está el útero, que es este de acá, y en hombres pues va a estar el recto y más abajito la próstata. Muy bien, entonces repaso de los órganos más fáciles, ¿cierto? Lo que yo siempre digo, los más fáciles. El hígado, la vesícula, el vaso, el páncreas que está delante de la vena esplénica, los riñones y la vejiga. Y si es mujer, detrás de la vejiga vemos el útero. Esos son los fáciles, como muy fácil de identificar por tomografía. Luego uno dice los de más o menos dificultad intermedia, entonces las estructuras vasculares. La principal, ¿cuál es? La aorta. La aorta viene desde el tórax, verlo acá, viene desde el tórax, y mire que siempre va por delante y un poquito a la izquierda de las vértebras. Entonces esta es la aorta, la aorta, la aorta, la aorta, hasta que llega a un punto en que se divide en las dos ilíacas, una ilíaca y dos ilíacas. Y al lado de la aorta, ¿quién está? La vena cava, y esta es la vena cava inferior. Aquí ya tenemos en el axial, en el coronal y en el sagital. Hay muchas otras estructuras en el abdomen, muchas estructuras vasculares, que las voy a mencionar, pero digamos que ustedes lo aprenderán con el tiempo, ¿cierto? Entonces uno sabe que de la aorta que es esta, sale el tronco celíaco, entonces aquí sale el tronco celíaco, que sale la mesentérica superior, salen las arterias renales, ahí salieron las arterias renales, mire, una y la otra, listo. Y luego sigue la de dificultad alta, que me parece que siempre es muy difícil revisarlo, y son las estructuras del tubo digestivo, es decir, esófago, estómago, intestino delgado y colon. Pero si no más o menos sabe la anatomía, pues intenta seguirlo. Entonces recuerden que detrás del corazón está el esófago, y apenas pasa el diafragma, se convierte en estómago, o sea que todo eso es el estómago. Y si uno sigue el estómago, lo estoy siguiendo, me voy bajando, se convierte en duodeno. Es el duodeno, recordemos que la segunda porción del duodeno hace un arco y cruza el abdomen del lado derecho hacia el lado izquierdo y se convierte en yeyuno en lo que conocemos como el ángulo de Treitz. Entonces, todo eso es yeyuno, ya hay muchas tripas que pues, uno se demora mucho en seguirlas, pero cuando un radiólogo revisa el abdomen toca seguir 7 metros de intestino, pero ahí están todas las intestino delgado. Y recordemos que el intestino delgado termina en la fosa ilíaca derecha, donde el ilion terminal se convierte en colon transverso. Entonces aquí tenemos el colon, es este de acá grueso, colon, que uno lo puede seguir, entonces aquí adelante es colon transverso, cruza, aquí estamos en colon descendente, miro por acá, se medializa en lo que conocemos como el sigmoides termina en el recto, atrás, y llega hasta el ano. Entonces uno podría seguir desde la boca hasta el ano con una tomografía. Entonces, esas son más o menos las estructuras. Y vamos a hablar mucho de órganos sólidos. Entonces, recordar el hígado con sus estructuras vasculares, la vesícula, el vaso, el páncreas, los riñones, la aorta y la cava. Listo. Sigamos pues acá en la presentación. Entonces, volvamos un poquitico. Entonces tenemos
En un corte axial alimentan para tejidos blandos, un hígado, pero mire que en la imagen que les mostré ahora el hígado está pegado a la pared abdominal, en este caso está separado por presencia de un material hipodenso que corresponde al líquido, o sea que tiene hemotórax, perdón, tiene hemoperitoneo. Y además en el lado izquierdo pues no hay vaso, debería estar el vaso acá, casi el mismo color que el hígado, pero el vaso está fracturado en 1000 pedazos. Muy bien. Las laceraciones por tomografía se definen como áreas lineales, irregulares o ramificadas con atenuación disminuida. Entonces vamos a ver una estructura como el vaso, mire que está separada por una irregularidad que es más hipodensa, en este caso tiene una laceración o una fractura esplénica. Los hematomas son áreas focales de disminución de la atenuación comparada con el realce del parénquima adyacente. Pueden ser hematomas dentro del parénquima o pueden ser hematomas subcapsulares cuando están entre el parénquima y la cápsula del órgano, y pueden ser de forma ovalada o de forma redonda. Entonces en este ejemplo tenemos un hematoma intraparenquimatoso, así puede verse un hematoma subcapsular y así se va a ver una laceración. Entonces ustedes dirían que ¿qué es esto? Aquí tenemos el hígado con su contraste y tiene en la mitad una porción hipodensa redondeada. ¿Es un hematoma de qué tipo en el hígado? ¿Qué pensarían ustedes? Subcapsular. Muy bien. Eso. Intraparenquimatoso, muy bien. Pero además, mire que el hígado, el hígado separado de la pared abdominal también tiene hemoperitoneo. Tiene hemoperitoneo y un hematoma intraparenquimatoso. ¿Ese qué creen qué tipo de hematoma sería? Estamos en el hígado. Exactamente, porque está en la periferia, mire cómo empuja el hígado hacia el centro y está entre la cápsula y el hígado. ¿Cómo sé que esto no es un hemoperitoneo? Porque mire que no se riega por todo el peritoneo, sino que queda como recogido en esa porción donde está el hematoma. Muy bien, entonces mire que pueden haber muchos tipos de hematomas y tipos de lesiones como las laceraciones. Hay otro hallazgo que es muy importante y en este vamos a hacer mucho hincapié y ustedes van a poner mucha atención porque ustedes por radiografía pueden diagnosticar esto. Y pues yo creo que el semestre pasado en los que estuvimos con Radio 1 insistimos mucho también en este hallazgo y es el neumoperitoneo, ¿cierto? Siempre se insistía con el neumoperitoneo. Exacto. Entonces indica en el contexto de trauma, cuando hay neumoperitoneo, indica la rotura de una víscera hueca, o sea, indica la rotura o del esófago, o del estómago, o del intestino delgado, o del colon, ¿cierto? Dentro del abdomen no tiene por qué haber aire, o sea, dentro del peritoneo no tiene por qué haber aire. Si hay aire dentro del peritoneo es porque se escapó de algún intestino, y si se escapó de algún intestino es porque el intestino está roto. O sea que siempre que en el contexto de trauma de un neumoperitoneo, ese paciente va para cirugía, porque si por el hueco que salió aire, también puede salir materia fecal, ¿cierto? Y le va a dar una peritonitis y el paciente va a fallecer. Entonces, siempre que haya neumoperitoneo, el paciente es quirúrgico. En la radiografía vamos a ver varios signos, como el signo de Rigler. Ahorita les voy a mostrar el signo del ligamento falciforme, el signo del balón de rugby y el signo de la V invertida. Y en tomografía, pues vamos a ver simplemente el aire por fuera del intestino. Entonces, ¿se acuerdan cómo se llama este signo? Balón de rugby. El signo del balón de rugby, porque en este caso pues es un bebé, pero quería mostrárselos, porque a veces por radiografía el paciente está acostado y no vamos a ver el aire típico aquí por debajo del diafragma, que es lo más fácil, sino que el aire coge para arriba y vamos a ver como una burbuja con una línea en la mitad, que es el ligamento falciforme del hígado, y va a ver el aspecto como de balón de rugby. Le hice una lateral y efectivamente tenía una burbuja de aire en el peritoneo, paciente que se vuelve quirúrgico. Ese es el signo del triángulo, que es casi lo mismo que el signo de Rigler, ¿cierto? Es simplemente aire entre dos paredes del intestino. Uno tiene que tener aire dentro del intestino, pero no aire fuera del intestino. Aquí no hay ningún intestino, pero hay aire, o sea que eso es neumoperitoneo. En tomografía, miren cómo es de fácil, es simplemente ver aire por fuera del intestino. O sea, ¿por qué tendría por qué haber aire por encima del hígado? No tendría por qué haber, o sea, hay aire por fuera del intestino, en ese caso tenemos un neumoperitoneo. Mire este caso tan bonito. Esto es un asa de intestino con aire por dentro. Por acá también hay intestino con aire por dentro, ¿cierto?
Pero mire que aquí hay aire por fuera del intestino, entonces es un paciente con neumoperitoneo y en el contexto de trauma nos indica lesión de víscera hueca. Aquí tenemos otro caso, mire, aire por fuera del intestino, esto es aire dentro del estómago, pero acá está por fuera del intestino en un paciente con neumoperitoneo. Bueno, en trauma cerrado el vaso es el órgano más comúnmente afectado y en muchas ocasiones, hasta en el 60% de los casos, es el único órgano afectado. Seguido por el hígado, los riñones, el intestino delgado, el mesenterio se puede lesionar, la vejiga, el colon, el recto, el diafragma, páncreas es raro, pero también se puede lesionar, y los vasos mayores. Entonces miren que usualmente los órganos que menos se lastiman son los que están más atrás, el páncreas y los vasos mayores, porque están en el retroperitoneo, que es digamos, una cavidad prácticamente protegida por los demás órganos. Pero el vaso y el hígado, al ser tan grandes y al ser tan anteriores, usualmente los traumas lo afectan con mucha frecuencia. Comenzamos con el hígado. Prevalencia del 1 al 8%, la mayoría son tratados de manera conservadora y la parte más comprometida es el lóbulo hepático derecho. Esta frase se las traje acá para que recuerden que en ocasiones el trauma puede ser tan grande y ustedes van a ver que los cirujanos no lo operan, entonces le pegan un balazo y tiene una herida en el hígado y lo manejan de forma conservadora, ¿cierto? O a veces se cae de un quinto piso y tiene un hematoma grande en el hígado y no lo operan. Es porque usualmente se está intentando hacer manejo no operatorio del hígado y se ha tenido como buena respuesta. Obviamente hay algunos criterios que no me corresponde pues, explicárselos a mí, pero hay unos criterios en los que el paciente no necesita cirugía. En el trauma hepático a veces se necesitan otras modalidades, como la resonancia magnética, para descartar, por ejemplo, lesiones de la vía biliar. La tomografía no es muy buena para ver la vía biliar, entonces con la resonancia no podría solventar ese problema y mirar si hay lesión de la vía biliar. La laceración es la lesión más común del hígado, puede llegar a formar un hematoma retroperitoneal, especialmente si afecta el segmento 7 del hígado, no le paremos ahora después a esto. Se pueden ver hematomas subcapsulares, que se van a ver como colecciones elípticas y podensas entre la cápsula hepática y el parénquima realzando. Entonces aquí tenemos una laceración hepática, mire que este es el hígado, y tiene en la mitad una línea irregular que es hipodensa, más oscura. Entonces esto es una laceración hepática. Mire que si uno se familiariza con la imagen del hígado, que era como si estuviéramos viendo el vaso así homogéneo, pero en este caso tiene una línea aquí en la mitad que lo parte, entonces uno dice, pues esto es una laceración, ¿cierto? Entonces no es tan difícil como uno cree. En este caso, mire, este paciente esto es el hígado y tiene una zona irregular hipodensa que no se ve como muy lineal, ¿cierto? Pues aquí se ve como lineal, pero aquí forma como una zona como mal definida ahí. Entonces, probablemente sea una contusión o un hematoma con laceraciones, pero además mira acá, tiene una fractura de una costilla. Además mire esto acá, tiene enfisema subcutáneo, es un trauma importante. Mire este más sutil, este es el hígado y tiene una línea hipodensa que lo parte, para que eso es una laceración hepática. Hematomas, mire ese hematoma como vimos ahorita, un hematoma que está dentro del parénquima, está redondeado, entonces un hematoma intraparenquimatoso. Este está entre el parénquima y la cápsula, un hematoma subcapsular. Mire, ese tiene los dos, tiene un hematoma intraparenquimatoso y un hematoma subcapsular. Aquí tenemos hematoma subcapsular, pero además tiene líquido libre intraperitoneal, o sea, probablemente hemoperitoneo. Hablamos de fractura cuando la laceración parte el hígado en dos, o sea, cuando va del lado a lado, hablaríamos de fractura hepática, pero en realidad sigue siendo lo mismo que una laceración, solamente que una laceración completa. ¿Listo? Una línea hipodensa que divide el parénquima hepático. Hay grados, ¿cierto? Hay grados de lesión hepática y uno lo puede llevar desde el 1 al 7, dependiendo si es un hematoma pequeño o si es grande o si compromete el hilio hepático. Eso luego ustedes lo van a estudiar con mayor profundidad en cirugía, o si ya lo estudiaron, no tienen que aprendérselo para el parcial mío, ni para el examen mío, ni mucho menos. Pero lo que quiero más o menos decirle en esta diapositiva
es que lo mismo que les dije ahorita, con el hígado los cirujanos son muy tolerantes y usualmente grados 4, grados 3, algunos grados 5 pueden pueden tratarse con manejo no operatorio, pueden no operarlo, ¿cierto? Muy diferente a como vemos en otros órganos, donde un grado 3 o un grado 4 ya el paciente va para cirugía. Con el hígado son muy tolerantes, obviamente si cumple otros requisitos, como por ejemplo que el paciente esté en un centro de alto nivel, donde puedan vigilarlo en una unidad de cuidados especiales, en una unidad de cuidados intensivos, que tengan un tomógrafo a la mano, que puedan hacer el examen de laboratorio. Obviamente ustedes en un primer nivel no podrían observar un trauma abdominal, tendría que ser en un centro especializado. Seguimos con el trauma esplénico siempre lo sospechamos cuando hay fracturas costales izquierdas, ¿cierto? Cuando hay fracturas costales izquierdas inferiores, siempre pensamos que puede haber una lesión del vaso. Casi siempre que hay una lesión del vaso, hay hemoperitoneo asociado, listo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Aquí está el vaso. Aquí está el vaso, perdón. Aquí está el vaso, el coronal, que lo hemos visto ahorita. En el vaso, las lesiones más frecuentes son las laceraciones y los desgarros. Se pueden ver hematomas, infartos o sangrado activo, ¿cierto? Como el vaso es un órgano muy vascularizado, pues una fractura o una laceración puede hacer que el sangrado sea constante y el paciente puede fallecer por un choque hipovolémico. O sea que el que revisa la tomografía tiene la responsabilidad de definir si el paciente tiene un hematoma y ya no sangró más o en el momento sigue sangrando. Obviamente el que sigue sangrando es mucho más urgente. Se habla de rotura esplénica cuando el desgarro comunica las superficies viscerales opuestas. O sea, lo mismo que les dije ahorita, que la fractura hepática es como la rotura esplénica. Se puede comprometer los vasos que alimentan el vaso. O sea, se pueden comprometer las arterias, para que no suene tan redundante. Y si se comprometen las arterias, una parte del vaso se puede infartar. Entonces podemos ver infartos esplénicos también. Aquí tenemos un diagrama para mostrar una laceración subcapsular, un hematoma subcapsular, una laceración un poquito más grande que compromete más el parénquima, o una lesión del hilio esplénico. Entonces uno con eso puede ponerle grado 1 si menos de 1 centímetro, o también grado 1 si el hematoma subcapsular es menos del 10% de la superficie. O sea, uno con la tomografía puede dar el grado y mirar como el pronóstico del paciente. Tampoco tienen que aprenderse eso, no se preocupen. Solamente quiero más o menos que aprendan a identificarlos por tomografía. Entonces miren aquí el vaso y tiene una lesión hipodensa irregular que va desde una punta, desde una superficie, como hasta la mitad del parénquima. ¿Qué creen que puede hacer esto? Una laceración. Una laceración esplénica. Entonces eso es una laceración esplénica. ¿Este qué cree que es? Subcapsular y gralas. Un hematoma subcapsular, que aquí Una laceración. tiene una laceración, un hematoma subcapsular. Vean que no es tan difícil, ¿sí ven? Exacto. Ahora miren este. Tiene hemoperitoneo, podría decir uno que también tiene un hematoma subcapsular. Tiene por acá, aquí le falta un pedazo de vaso, ¿cierto? Pues el vaso, mire que aquí está y aquí está como roto. Para que tuviera una fractura o una rotura esplénica. Pero este signo es muy interesante porque uno lo puede ver fácilmente por radiografía, por tomografía y puede definir el paciente que necesita urgentemente. Tiene un manchón blanco acá, que se ve muy brillante, casi tan brillante como la aorta. ¿Qué creen que es esto? Sangre. Sangrado activo. Entonces tiene sangrado activo. O sea, el paciente al momento de la tomografía seguía sangrando. O sea que ese paciente tiene que operarlo rápidamente porque va a entrar en un choque hipovolémico. Entonces, cuando ustedes vean un manchón parecido al color de la aorta, que tiene sangre, obviamente, pues ustedes van a decir que es un sangrado activo. ¿Listo? Ese paciente que tiene Un hematoma subcapsular con una hematoma laceración. y una laceración. exactamente. Muy bien.
igual acá, entonces una laceración que va de punta a punta, eso le decimos una fractura o una rotura esplénica, o sea que está roto acá y está roto acá. ¿Ese qué tiene? Sangrado activo. Ese también tiene fractura, ¿no? Ah, y esos blancos también, por sangrado activo. Sí, tiene fractura y tiene sangrado activo, entonces mire tan importante que la tomografía para definir la urgencia del paciente. Aquí tenemos hematomas subcapsulares, ya, eso ya es muy repetitivo. Muy bien, seguimos con los riñones. Los riñones afectan el 8% de los casos, 80% está asociado con otros órganos, o sea que si usted ve una lesión del riñón, busque la lesión en el hígado o en el vaso, porque si se dio tan duro como para aporrearse los riñones, también se aporreó otro órgano, listo, para que tengan en cuenta eso. Se pueden ver también infartos renales, o sea que se comprometa una de las arterias renales y que el riñón se infarte o que se infarte en un pedazo del riñón y lo podemos diagnosticar con tomografía. También se pueden poner grados a las lesiones renales. Tampoco tienen que aprendérsela. ¿Qué tienen que aprenderse de esto? Que cuando la lesión afecta las cavidades colectoras o el sistema urinario, el paciente casi siempre es quirúrgico, ¿cierto? Porque obviamente se le va a regar la orina en el retroperitoneo. Entonces, usualmente eso se ve en los grados 4, cuando la laceración llega hasta las cavidades colectoras o cuando se lesiona el uréter, como vemos acá, entonces se forman algo que se llaman urinomas, que son colecciones de orina dentro del abdomen. Entonces, en ese caso, el paciente usualmente es quirúrgico. Pero pueden haber hematomas también subcapsulares, pueden haber laceraciones, que digamos se pueden manejar de forma conservadora en el caso de que no hayan lesiones importantes vasculares, como en este caso en grado 5, o lesiones del sistema colector. Ustedes miren el riñón acá, miren este que está bonito, y miren este que está, primero, con una línea hipodensa que lo atraviesa, o sea que eso sería una ¿qué? Una laceración. Laceración. Y mire que, y viene este riñón, que alrededor hay grasita negra normal, pero aquí alrededor de esta, ¿qué hay? Un hematoma subcapsular. Sangre. Entonces, aquí tenemos un hematoma, exactamente, sangre, un hematoma subcapsular alrededor del riñón. Esa es una tomografía simple. ¿Cómo sé que es simple? Porque mire que la aorta estaba gris, igual que el resto de las cosas. Y eso los quería mostrar porque tenemos que recordar que los hematomas en la fase simple, o sea, en la fase sin contraste, se ven más blancos que el resto de las estructuras. Diferente a como lo vemos en la contrastada. Voy a devolverme. En la contrastada el hematoma se ve más negro, más oscuro que el parénquima, ¿cierto? Entonces, hematoma, parénquima. Pero en la fase simple, que es esta, mire que no hay contraste, el hematoma se ve más blanco que el parénquima. Entonces, a veces, cuando tenemos dudas, por ejemplo, si una lesión es un hematoma o es una masa, o es un hematoma o es una colección de pus, a veces necesitamos una fase simple, sin contraste, para mirar si eso es blanco. Si es blanco, sabemos que es un hematoma. Este paciente que tiene, aquí dice pues un infarto renal. ¿Cómo se ve un infarto renal? El infarto renal se ve como una zona hipodensa, o sea que no realza con el contraste y que usualmente tiene forma como de pizza, ¿cierto? Es triangular. Es un infarto renal. Aquí ese paciente que tiene laceraciones, pues aquí está el título, tengo que quitárselos para que participen. Entonces aquí tenemos una laceración renal y hematoma subcapsular. Profe, Además, tengo el una paciente duda. pues, tiene, pues, dígame. ¿Cómo diferenciamos un hematoma subcapsular de un infarto renal? Porque mire que el infarto, es este, está dentro del parénquima. Es una zona geográfica, usualmente triangular, que se ve negra porque como la arteria está tapada o la arteria se rompió, no le va a llegar contraste a esa parte del riñón. Mire que este riñón contrastó normal, pero esta parte se ve negra porque no contrastó. Y mire que está dentro del parénquima, dentro de los límites del riñón, mientras que el hematoma subcapsular, que es esto, está por fuera del límite del riñón. O sea, esto es un hematoma subcapsular. Y en este caso, estas líneas que sí se pueden parecer al infarto, en este caso son laceraciones porque son más lineales, ¿cierto? A veces las laceraciones son tan grandes que pueden parecer infartos. Ahí es donde uno se complica. Pero hay algunos signos que ayudan.
digamos que no es algo que me interesa que se lo aprendan porque puede complicar las cosas, pero les voy a contar como para resolverte la duda. Las arterias que nutren el parénquima y las que nutren la corteza son diferentes. Entonces, cuando es infarto, usualmente vamos a ver que el centro se ve más negro y hay un pequeño bordecito que es la corteza que se va a ver más hiperdensa. Este no es el caso, pues, pero que ese signo ayuda a diferenciar un infarto de un hematoma subcapsular. Muy bien. Gracias, profe. Seguimos con el trauma de páncreas. Listo, lo hice mal. Seguimos con el trauma de páncreas. Es infrecuente porque está muy atrás, entonces usualmente no se lesiona, y si se lesiona, igual que el riñón, tenemos que buscar lesión en otros lados. Recuerden la relación anatómica que les dije, buscamos la vena esplénica y la vena porta, y lo que esté por delante de la vena esplénica corresponde al páncreas. El trauma del páncreas es más frecuente en niños, se pueden ver laceraciones, fracturas, o simplemente por el golpe del páncreas se puede hinchar y se puede ver más grande de lo normal, ¿cierto? Y hay unos signos indirectos que nos ayudan a diferenciar ese trauma pancreático, como que la grasa que esté al lado se vea más blanca de lo normal, o que hayan colecciones de sangre o colecciones de líquido peripancreática, o que haya hemorragia activa. También tiene sus grados, tampoco tienen que aprendérselo, pero sí, lo único que tienen que aprenderse es que se vuelve quirúrgica cuando la laceración o cuando el daño pancreático compromete el ducto pancreático principal. Cuando la lesión compromete el ducto pancreático principal, que usualmente lo vemos en los grados 3, el paciente se vuelve quirúrgico porque los jugos pancreáticos se pueden regar al retroperitoneo, ¿cierto? Y obviamente sabemos que los jugos pancreáticos son proteolíticos y va a llevar a que haya irritación del peritoneo. Entonces, miren, ya, aquí se complica un poquito la cosa porque uno ya ve eso como todo desordenado y no se ve como ahorita estamos viendo en otros órganos que se ve una colección muy bien organizada, y es por una razón. El páncreas no tiene cápsula. Vimos que el riñón sí, vimos que el hígado sí, vimos que el vaso sí. El páncreas no tiene cápsula, o sea que si sangra, se va a regar por el peritoneo. Entonces miremos que ese paciente ese es el páncreas, tiene una línea hipodensa central, tiene una laceración pancreática, y todo esto que vemos aquí más blanco, que deberíamos verlo negro como acá, que porque debería ser grasa, lo vemos blanco, es sangrado peripancreático. Mira, este paciente, esta es la vena esplénica, sería el páncreas, y aquí tenemos un páncreas que está mal definido en la cabeza por una contusión pancreática. Esta es la vena esplénica, lo que está por delante de la vena esplénica es el páncreas. Mira que el páncreas tiene aquí una fractura, una laceración en la cola, y mire que alrededor tiene mucho líquido por sangrado por hemoperitoneo. Vena esplénica, páncreas, en este caso es un páncreas aumentado de tamaño y tiene una línea hipodensa central por una laceración pancreática. Obviamente el páncreas es un poquito más difícil que las estructuras que acabamos de ver. Páncreas, una fractura pancreática, mire el páncreas separado de la otra parte y con sangrado alrededor. Listo. Y la lesión intestinal también es más común en niños. Se puede ver, el paciente va a tener dolor abdominal a la palpación, va a tener defensa abdominal, va a tener rigidez, ausencia de peristaltismo. Ante una lesión intestinal, pues va a haber un íleo, y es mucho más frecuente en el intestino delgado. Hay muchos signos que ayudan a identificar la lesión intestinal, pero el más importante para ustedes, ¿cuál es? El neumoperitoneo. Entonces, mire que el aire extraluminal, o sea, aire por fuera de la luz intestinal, o lo que es lo mismo que el neumoperitoneo, tiene una sensibilidad del 30 al 50% y una especificidad del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los pacientes con lesión intestinal van a tener neumoperitoneo, pero si usted ve neumoperitoneo, el 95% va a tener lesión intestinal, o sea que es un signo muy importante. Pero hay otros signos como por ejemplo líquido libre abdominal, que se puede ver la grasa alrededor del intestino sucia o muy blanca, se puede ver una ausencia de realce de la pared intestinal o un engrosamiento del intestino. Y yo sé que para ustedes es muy complicado, esto no se los va a preguntar en el parcial para que no se estresen. Obviamente pues la teoría sí, pero las imágenes no, porque yo sé que es muy complicado, pero les voy a mostrar algunos
algunos hallazgos y ustedes con la práctica, cuando sean médicos generales, se van a familiarizar un poquito más. ¿Listo? En este caso, tenemos un colon y aquí tenemos aire dentro del intestino. Este es un intestino con aire, pero acá hay aire por fuera del intestino. Aquí no hay pared intestinal, eso es aire por fuera. O sea, que tiene neumoperitoneo y en este caso tenía roto esta pared del colon. Aquí tenemos una imagen coronal para mostrar que el colon venía por acá. Aquí está el colon, aquí tiene un roto gigante por donde se escapó el aire. El otro signo es estriación de la grasa adyacente. Entonces mire que la grasa siempre es negra, como vemos acá, como vemos por acá, pero alrededor de esta asa de intestino hay grasa blanca, ¿cierto? Le decimos estriación de la grasa. Y además tiene unas burbujitas de aire por fuera de la pared intestinal. Esto corresponde a una lesión intestinal por trauma. ¿Listo? El líquido libre, o sea, el líquido en el peritoneo, como vemos acá, y estriación de la grasa, como vemos acá, es un indicador de lesión intestinal. Entonces, ¿a qué corresponde esto, muchachos? Es un señor de 35 años, caída de 3 metros de altura. No, pongámosle más. 4 metros de altura. Hematoma ¿Qué le subcapsular. llama la atención? Puede tener un hematoma subcapsular, sí. Puede ser una opción. Pero mire que esto se va como hasta abajo. O sea, que probablemente puede ser ¿qué? Un hemoperitoneo. Un hemoperitoneo. Pero hay un hallazgo mucho más importante que ese. Recuerden que si uno está en una tomografía está acostado, ¿cierto? O sea que aquí está la mesa, exactamente. Entonces mire que aquí tiene un nivel entre líquido y aire. O sea que este paciente tiene un hemoperitoneo y un exactamente, un hemoneumoperitoneo. O sea que en este paciente sospechamos lesión de víscera sólida y sospechamos por el aire lesión de víscera hueca. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos un paciente con un engrosamiento de la pared intestinal. ¿Cómo? Punto. Ah, no. Eso no tenía punto. Listo. Como avispado el hombre. Aquí tenemos engrosamiento de la pared intestinal. Un paciente con sospecha de lesión intestinal. Aquí más ejemplos. Engrosamiento de la pared intestinal. Estriación de la grasa. ¿Cierto? Ese paciente con lesión de la pared intestinal con neumoperitoneo. Aquí tenemos una burbujita por fuera del intestino. Listo, muchachos. Yo sé que abdomen es un poquito más complicado, pero con tal que me hayan aprendido a identificar laceraciones y hematomas hepáticos y esplénicos, que son los más frecuentes, quedo contento. Respecto a la teoría, si hay mucho que aprender, les sugiero que vuelvan a revisar la presentación. Eso. ¿Tienen alguna duda, nota alguna de clase, pregunta? profe. No, todo claro. Excelente. Mil gracias, profe. Listo, muchachos. Profe, Entre 8 días, el video de la clase pasada, ¿dónde está? Porque yo lo busqué en el aula extendida y aquí en el grupo de Teams y no pude visualizarlo, ni descargarlo, ni nada. Yo lo tengo descargado ya. Pero en la hora extendida ya lo subí. Ahorita te fijas otra vez. Ese fue el último que subí. Ah, vale, Ahora profe. te Entonces, fijas de la nuevo. reviso. Entre 8 días no tenemos clase. Entre 8 días les mando el taller. ¿Listo? Para que lo resuelvan. Bueno, profe. Listo. Listo, profe. Gracias. Feliz noche. Bueno, Que descanse. listo, muchachos. Los que no estuvieron conmigo el año pasado, pues les explicaré cómo se hace el taller. Yo les mando un documento el mismo lunes y les doy 8 días para que lo resuelvan y me lo entregan resuelto un día antes del parcial y ya. Listo. Pero bueno, luego les explico con detalle el próximo lunes. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, profe, Listo, gracias. profe. Gracias. Chao, Chao. profe. Gracias. Chao.